¿Es necesario decir siempre la verdad? ¿Qué hay de las pequeñas mentiras? ¿Y de las mentiras blancas o piadosas? ¿Esas que llamamos mentiras inocentes o necesarias? Descubre qué tan engañado has estado hasta hoy, analizando la historia de un árbol, pero no se trata de cualquier árbol, sino de uno muy especial, basado en el libro Cuando los árboles hablan. En su capítulo 5, El guardián honesto. La cuarta semilla que el pájaro azul había encomendado al joven roble estaba totalmente cubierta en una diminuta cápsula. Imaginó que seguramente pertenecía al colosal eucalipto de la torre, un espécimen que había admirado desde lejos por mucho tiempo. Árbol melífero, con flores blanquecinas, productoras de abundante miel de elevada calidad, y que finalmente se transforman en frutos gruesos y abotonados. En solo 30 años, luego de la llegada de sus semillas al país, los eucaliptos no solo habían sido visibles en muchos campos bonaerenses, sino en gran parte de las provincias argentinas. Tal como había previsto Sarmiento cuando trajo aquellas semillas, este árbol es capaz de arraigar a fondo y alzar en poco tiempo su gran estatura. Así, en el lado oeste del edificio donde funciona el jardín de infantes, se yergue este soberano, alto, ancho, fuerte y exuberante eucalipto, el más magno de entre todos los que viven en el predio del Colegio Ward. Hace unas cuantas décadas atrás, tenía a su cargo el cuidado de la torre circular, que a modo de silo albergaba cereales y oleaginosas para el consumo de toda la familia. Tal investidura le fue otorgada por una de sus mayores cualidades, la honestidad. La admiración que el joven roble sentía por el afamado eucalipto se debía al nombramiento que recibió este árbol, guardián de la torre, aunque actualmente ya no cumple dicho cargo, debido a que, con el paso de los años, aquella atalaya todavía plantada junto a él dejó de cumplir la función para la que había sido creada. No obstante, aún hoy se lo conoce con el nombre de guardián a este íntegro y honesto ejemplar, ya que se requería de verdadera honestidad para ser el centinela de uno de los bienes más preciados de aquellos moradores, nada más ni nada menos que su alimento. El persistente frondoso le preguntó: ¿esta semilla te pertenece? Sí, sin ninguna duda, asintió el guardián. Imagino que vienes por pedido del ave del paraíso, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes?, replicó el joven árbol. Porque del mismo modo como vienes tú hoy, cual joven dubitativo e inseguro, y trayendo algunas semillas contigo, también yo acudí a consultar a otros sabios árboles en la antigüedad, luego de que el pájaro azul me aconsejara hacerlo, y puedo asegurarte de que fue lo mejor que pudo haberme sucedido. ¿Puedes contarme al respecto, por favor? Desde luego, declaró alegremente el guardián y se dispuso a referir su historia. Se posó sobre mis ramas el día en que celebraba mi primera floración. Era muy joven entonces y apenas sabía lo que quería en la vida. Distaba mucho del adulto y maduro árbol que ves frente a ti. Acostumbraba a jactarme de mis atributos y a exagerarlos también. Frecuentemente me oían decir: seré gigante, creceré 100 metros, soy el único que resistirá la sequía, por mi capacidad para almacenar agua en mis raíces. Solo yo produzco tantas cosas a la vez: madera, papel y aceite esencial. Y expresiones por el estilo que solo lograban dejar al descubierto engaños y mentiras. Probablemente debido a mi actitud, la exótica ave pasó a contarme una fábula popular de su hábitat. Una tarde de verano, me relató el sabio pájaro, 2 viejos escarabajos disfrutaban juntos de la sombra de un frondoso eucalipto arcoíris, bajo el ardiente sol del mediodía. El eucalipto arcoíris es un árbol muy particular y uno de los más bellos de Nueva Guinea, el único que posee todo el largo y ancho de su tronco con tonos multicolores. Seguramente has oído hablar de este pariente lejano tuyo, ¿cierto?, me cuestionó el pájaro. Por supuesto que había oído sobre él. De hecho, uno de los motivos de mi jactancia era precisamente creer que también yo sería como mi pariente algún día. Sucede que cuando su corteza cae, debido al envejecimiento, va cambiando de tonalidad y comienzan a asomar maravillosos matices.
De este modo, su exuberante tronco mayor se vuelve lila, verde, naranja y amarillo, pues justamente allí, bajo su sombra, extendió su relato el ave del paraíso, el más astuto de los escarabajos, el viejo falso, le planteó una propuesta a su compañero Don Honesto, debido al disfrute que ambos sentían por la frescura que les otorgaba dicho árbol. Invitó a que se lo repartieran entre los dos, una parte para cada uno. El viejo falso utilizó razonamientos aparentemente coherentes para que Don Honesto aceptara su siguiente proposición. Lo incitó a quedarse con las raíces del preciado árbol, pues era de comprender que éstas lo mantendrían firme y serían las encargadas de sustentarle la vida. Por ello sería de esperar que fuera la mejor parte y de mayor provecho. Luego pasó a instigarlo a alojarse con ellas bajo el espeso mantillo de hojarasca que ocultaba su base. Mientras tanto, el viejo falso aceptaría vivir en su copa, y para asegurarse de cumplir con su deshonesto propósito, hasta fingió preocupación por lo que las inclemencias del tiempo pudieran depararle, asegurándole en cambio a Don Honesto que bajo la tierra estaría feliz. Don Honesto meditaba en los motivos expuestos por su viejo compañero, y debido a su propia naturaleza como un ser confiado y sin maldad, creyó fehacientemente en que su parte sería la mejor, celebrando finalmente aquel acuerdo. Una vez que el viejo falso terminó con la división de bienes, se sintió dichoso por haber engañado a su honorable compañero. He aquí que Don Honesto se zambulló bajo el manto de hojas secas para vivir junto a las raíces del codiciado eucalipto arcoíris, mientras que el viejo falso se dedicó a disfrutar de la estimada y fresca sombra junto al resto de pájaros e insectos del entorno. No pasó demasiado tiempo antes de que el viejo falso se ganara con sus adulaciones la admiración de cada pájaro, mariposa, ardilla y demás criaturas que disfrutaban del codiciado árbol. Con sus mentiras y lisonjas les transmitía el astuto arte de la falsedad, con el cual podrían, según sus reglas, alcanzar grandes logros en la vida. Todos aprendían gustosos cada una de sus enseñanzas a medida que obtenían la humedad y el encanto del árbol más bello de toda la isla. Al mismo tiempo que el viejo falso se sentía honrado por todos, Don Honesto continuaba bajo tierra, hambriento y olvidado. Fue entonces cuando, debido a su falta de sustento, no tuvo más remedio que alimentarse de las raíces que el viejo falso le había asignado. Aunque tu pariente, el prestigioso eucalipto, insistía el ave, era poseedor de un tronco imponente, de una copa grandiosa y de una abundancia de flores y semillas sin precedentes, justo antes de que sus primeros frutos se desarrollasen, Don Honesto consumió todas y cada una de sus fértiles raíces. En uno de esos días soleados, en los que el viejo falso gustaba ilustrar con sus artimañas y ardides bajo la fresca sombra del eucalipto, se levantó una imprevista tormenta de verano, en la que el viento sopló con fuerza y, para sorpresa de muchos, desplomó al apetecido coloso que ahora se encontraba sin la sujeción de sus raíces. Cayó con tanto ímpetu que no solo hirió a muchas de aquellas criaturas que se regodeaban en la falsedad, sino que terminó matando nada menos que al viejo falso. Entonces, por el hueco que había dejado el enorme tronco multicolor, finalmente se asomó Don Honesto. Frondoso quedó mudo por un momento, esperando ansioso la moraleja de aquella fábula. Como imaginarás, prolongó el guardián, el pájaro azul conocía muy bien mi debilidad, ya que luego de explicarme el triste desenlace que deja como resultado la mentira y la falsedad, pasó a detallarme cada una de las razones por las que es indispensable la honestidad para salir a la luz y alcanzar así el pleno disfrute de la vida. Claro que en un principio no fue sencillo aceptar su sabio punto de vista, especialmente cuando hizo mención de que la honestidad comprende el valor de decir siempre la verdad, ser decente, razonable y justo, una cualidad que consiste en actuar de acuerdo con el pensar y el sentir. A primera vista, interrumpió Frondoso, el concepto de honestidad parece bastante simple. Todo lo que tienes que hacer es decir la verdad en cada situación, ¿cierto? Entonces, ¿por qué cuando generalmente somos sinceros,
terminamos justificándonos al distorsionar la verdad en ciertas situaciones. Si ser honestos hace la vida más simple, ¿por qué complicamos las cosas a propósito, siendo un poco deshonestos? La realidad es que existen numerosas situaciones que de forma rápida ponen a prueba nuestra determinación de ser completamente honestos. Esta forma de actuar suele tener su origen en cuando éramos pequeños y temerosos. El miedo saca lo peor de nosotros y decimos algo deshonesto en un esfuerzo por evitar las consecuencias de lo que hicimos. Cuando esto funciona, entonces obtuvimos la prueba de que la mentira es menos dolorosa que la honestidad. Para algunos seres vivos, esta táctica solo es reservada para situaciones incómodas. En cambio, para otros, la mentira se convierte en una estrategia que han elegido, y siempre y cuando juzguen que no han descubierto su engaño, no sentirán culpa o remordimiento. Sin embargo, existen razones más nobles que pueden obligarnos a mentir y ser deshonestos, alegó el roble en voz baja. ¿Cuáles, por ejemplo? Se me ocurre que pudiera ser cuando no deseas herir los sentimientos de alguien, o su orgullo, por ejemplo, o si quieres evitar que otros piensen mal de ti, incluso si supones que así puedes proteger a un ser querido, o también con el fin de evitar que nuestra imagen o reputación esté en entredicho. Una mueca de duda se apoderó del guardián, y luego, de manera segura, agregó: a primera vista se podría pensar que estas razones que mencionas, y otras tantas, son perfectamente legítimas para torcer un poco la verdad. Después de todo, ¿no es por un bien mayor? Pero comprar este tipo de razonamiento equivale a decir que el fin siempre justifica los medios. En otras palabras, está bien hacer lo malo siempre y cuando obtengas los resultados que deseas. Cada vez que tenemos que justificar nuestras acciones, sabemos que estamos haciendo algo mal. Inventar excusas puede calmar nuestra mente lógica de forma temporal, pero no hace nada con el conflicto interno que se crea. Cuando deliberadamente haces algo que viola tu ética interna, pones en marcha un conflicto emocional destructivo. El resultado final será una lenta erosión de tus valores y principios o la manifestación de una conducta de autoboicot. De cualquier manera terminas perdiendo. El joven se limitaba a escuchar con atención. Justificar la falta de honradez por cualquier razón es lo mismo que mentirnos a nosotros mismos, certificó el eucalipto. Cuando alguien nos miente, solemos sentirnos insultados porque creemos que no nos respetan lo suficiente como para ser honestos con nosotros. ¿Estás seguro de que deseas faltarte el respeto a ti mismo haciendo eso también? Desde luego que no, replicó frondoso. Entonces, ¿qué necesito para evitar la tentación de distorsionar la verdad en estas situaciones aparentemente justificables? Ser honesto exige coraje. Para evitar herir los sentimientos de los demás, con nuestra honestidad también se requiere tacto. Como ves, queda claro que ser verdaderamente honesto implica algo más que decir la verdad en cada situación. Pero para todo aquel que desee ser íntegro, es la única opción aceptable. Ahora dime, dijo el honesto eucalipto mientras lo observaba atentamente, ¿recuerdas momentos en los que has sido menos honesto en el pasado? El joven roble recordó la vez en que mintió a su amigo, el viejo sauce, con el que compartía el jardín frente al comedor del colegio. En aquella ocasión le había asegurado que los nidos de sus ramas superaban por mucho a los que él tenía, con el fin de querer ganar una disputa. También vino a su memoria la ocasión en la que lisonjeó a la abeja reina que lo visitaba, con palabras poco sinceras, para obtener su aprobación y así lograr que edificara la popular y codiciada colmena en el centro de su tronco mayor. Tener la valentía de revisar tus errores pasados, dijo el guardián, entendiendo que el roble reflexionaba internamente en sus propias deshonestidades, puede causarte algunas molestias, pero reconocer que has tenido que distorsionar la verdad en el pasado puede ayudarte a identificar patrones de conducta y evitar que vuelvas a practicarlos en el futuro. Comprendo, argumentó el joven, pero cuando las mentiras son ciertamente pequeñas, ¿también hablamos de deshonestidad? Existe una tendencia a pensar que no pasa nada si decimos una mentira en cosas pequeñas, en las que no hay nada en juego.
El problema es que si somos deshonestos con cosas pequeñas, esto al final repercutirá en cosas más significativas. Es mucho mejor desarrollar hábitos honestos en las áreas que requieren menos coraje, para poder construir nuestra integridad y así afrontar retos más difíciles. Ahora bien, solo porque quieras ser honesto, no significa que tu trabajo sea señalar las fallas y las deficiencias de los demás. Si te concentras en lo positivo, entonces la evaluación que hagas de forma honesta del otro o de las situaciones será a la vez refrescante y alentadora. Ahora entiendo mejor lo que quieres decir. ¿Y si algo no me gusta de otra criatura o de una situación determinada? Ten en cuenta que es fácil alterar nuestra visión de la realidad a partir de nuestros gustos y aversiones personales. Para ser honesto con los demás, es necesario que reconozcas que tus preferencias personales no cambian la realidad de los hechos. Tus preferencias solo cambian el cómo te sientes acerca de ciertas cosas. Ser honesto no significa que estés obligado a expresar todo lo que sientas sobre cada tema. A la mente del joven Roble acudían situaciones del pasado que bien ejemplificaban los argumentos del guardián. De allí la necesidad que sentía de aclarar todas sus dudas antes de concluir su interesante conversación con el enérgico Eucalipto. Con tal propósito preguntó: «Si alguien me pone en un aprieto, y creo que ser sincero no le producirá ningún bien, ¿qué puedo hacer?» En ese caso, ten el coraje de decir que prefieres no hablar al respecto. Esto puede ser difícil cuando se te incita a que des tu opinión. Sin embargo, tú tienes el derecho de dialogar o de guardar silencio. Esto es especialmente útil si están tratando de que entres en una discusión sin sentido o cuando los sentimientos de alguien están en juego. Ser honesto no siempre será el curso de acción más sencillo o el más conveniente, pero es el que te permitirá alcanzar el mayor gozo y disfrute en la vida. A pesar de la falta de honradez que pueda existir, todos tenemos la libertad de elegir vivir a un nivel superior. Quienes son íntegros siempre reconocerán y apreciarán tu honestidad y coraje. Y si no, obsérvame a mí. Gracias a aquella reunión con el sabio pájaro azul y los posteriores encuentros con los dueños de cada semilla, logré cambiar mis hábitos deshonestos y obtener el inesperado premio. Entre otras cosas, ser nombrado guardián de la torre. Si te ha sido útil esta información, basada en las palabras del libro Cuando los árboles hablan, te invito a suscribirte y pulsar la campana para que seas uno de los primeros en recibir la siguiente entrega. Compártelo, sube este audio a tus redes sociales o piensa en un ser querido que también pueda beneficiarse de ello y envíaselo por WhatsApp. Gracias y hasta el próximo encuentro.